Yo quiero en esta hora traer un tema que Dios me lo ha urgido y es las señales de Dios. Y para eso quiero leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada bendición, salud, honra, gloria, paz y liberación a su palabra. Otra palabra, el que tiene oído, oiga. Esta expresión, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a la iglesia, aparece 8 veces en Apocalipsis. Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, Apocalipsis 3:6, 3:13, 3:22 y 13:9. También el Señor Jesucristo en Mateo 13:43 dijo: el que tiene oído, oiga. Quiere decir que hay un interés soberano, un interés supremo de Dios de que el hombre pueda oír a Dios. El asunto no es si Dios habla, el asunto es quién quiere oírle. Entonces tenemos que reconocer que Dios es un Dios de amor y de misericordia, que se duele del castigo, pero su misma naturaleza de santidad y de autoridad divina lo lleva a administrar disciplina y castigo tanto a individuos como a familias, a pueblos, a naciones. Amén. Pero su misma naturaleza misericordiosa, amorosa, le hace darle señales de alerta a los hombres para que estos se aparten de la iniquidad y eviten los castigos de Dios que merecen sus pecados. La paga del pecado es muerte. Y pecado, ¿qué es pecado? Es transgresión de la ley de Dios. Es desobediencia a la palabra de Dios. Así como en las carreteras y en las autopistas hay señales que anuncian peligros para los choferes, para que ellos tomen previsiones, para que ellos tomen precaución. Hay avisos de todo tipo para prevenir a las personas de ciertos peligros en las vías. Hay avisos en las playas donde dice que no se puede bañar ahí por ciertas razones de naturaleza natural. Y pues Dios también, déjeme decirle, alerta a los hombres para prevenirlos de no pecar contra Él y evitarse el castigo divino. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Y así como Él también alertó a Adán y a Eva en el Edén, le dijo: no coman de este fruto, esa era el alerta, porque si no se mueren. Entonces el Señor Jesús anunció también que Él iba a venir de nuevo a levantar su pueblo, venía por la iglesia, pero Él no dijo cuándo sería, ni la hora, ni el día, pero sí dejó en cambio ciertas señales que iban a iban a dibujar o iban a prevenir al hombre de que estamos en esos tiempos de la postrimería. Y señales específicas, Mateo 24 lo habla: habrán terremotos, pestes, hambrunas, levantamiento de nación contra nación, pueblo contra pueblo, la maldad se multiplicará, se enfriará el amor, y pare usted de contar. Ahora, yo quiero hablar ahora de 7 casos en el que personas no vieron la señal de Dios y perecieron. La generación antediluviana, vamos a comenzar con ello. Antediluviana, o sea, antes del diluvio universal. Esa generación se caracterizó, bíblicamente está reseñado, por la degeneración. Fue tanto en el pecado y la violencia que su maldad subió a la presencia de Dios y provocó la ira del Señor al punto que decidió la destrucción de todo ser viviente que habitaba sobre la tierra, animales y todo. Dios le dio a esa generación 3 señales
¿Para qué? Para que ellos recapacitaran, pero ellos no vieron esas señales. Era una generación maligna, que dice la Biblia que de continuo solamente su pensamiento era el mal. La primera señal fue Matusalén, un hombre que duró 969 años. Y esa largura, esa extensión de vida exageradamente larga, fue una señal para aquella generación. Se moría todo el mundo, se morían los abuelos, se morían los niños, y ese hombre seguía casi un milenio, duró viviendo. Eso era una alerta, era una señal de Dios, una señal tácita, una señal silenciosa, pero que gritaba en los años de vida que cumplía este hombre. Año tras año era como decirle: el que vive para mí, el que vive bajo mi temor, yo extenderé su vida. La Biblia lo dice en el libro de Salmos, que Dios completará el número de nuestros días. Bendito sea el Señor para siempre. La segunda señal fue Noé mismo, quien él encontró gracia delante de Dios con toda su familia. Y dice que luego que Dios le anuncia el plan de la destrucción, que vendría un diluvio por 40 días y 40 noches, ahí no se conocía la lluvia, sino que subía un vapor de la tierra y regaba toda la geosfera, o sea, la capa vegetal, para mantener la vida sobre la tierra. Entonces, luego que él anuncia el diluvio, él comenzó a construir una barca para que los hombres se escaparan del juicio de Dios. Pero dice que aquella generación, según Jesús lo dijo, Mateo 24:39, dice: no entendieron hasta que llegó el día del diluvio y se los llevó a todos. La señal para ellos era Noé, el mensaje de Noé y la construcción de la barca, pero dice la Biblia que no entendieron la señal de Dios, sino que se burlaron de Noé, se burlaron del siervo de Dios, rechazaron el mensaje del diluvio, se mofaron de la barca, que era el único medio para ellos salvarse. Ellos se estaban burlando de su propia salvación. Y por eso todos murieron, porque no vieron la señal. Yo creo que el mayor mensaje de Noé era la construcción de la barca. Cada martillazo, cada clavo que fijaba las tablas para construir aquella barca era el mensaje más claro de que vendría un diluvio. Cada vez que hay un hombre de Dios o una mujer de Dios, que hay un predicador, un misionero, alguien hablando en una esquina, en una iglesia, en una campaña, en un estadio, donde sea, en la esquina, en los hospitales, hablando de Dios, del fin del mundo, es un martillazo que Dios le está dando a la humanidad para alertarlo de que pronto viene un diluvio, no de agua, sino de juicio, de ira de Dios y de fuego. La tercera señal eran los animales entrando en la barca. Nadie los iba arreando. Ellos iban solo guiados por la voz de Dios y la guianza del Espíritu Santo, y entraron en ese instinto animal los llevó a entrar, a refugiarse en la barca. Los animales entendieron, los animales fueron astutos, fueron obedientes, y el hombre no obedeció ni creyó lo que los animales creyeron. No vieron la señal. No vieron la señal. Los hombres de los tiempos de Noé no vieron la señal, y por eso fueron destruidos. Todos. Lo único que se salvaron fueron Noé, su mujer, sus 3 hijos, sus 3 nueras, 8 personas más los animales. Fueron los únicos que sobrevivieron por la obediencia. Los hombres, las personas de Sodoma y Gomorra, eran pecadores, dice la Biblia en Génesis 18:20, en extremo. Eran extremadamente pecadores y depravados. Y el Señor envió 2 ángeles para destruir las 2 ciudades por causa de su maldad, de su homosexualismo, de su depravación sexual y de su inmundicia.
Estos dos ángeles que Dios envió a Sodoma y Gomorra eran dos señales de Dios, pero ellos no vieron la señal, sino que quisieron más bien tener sexo con los ángeles del Señor. Mira qué grado de depravación y de degradación moral tenían aquella gente. Entonces los ángeles, dice la Biblia, que cegaron a todos los habitantes. Hicieron una señal, los cegaron a todos, pero más se esforzaban. Dice la Biblia que ellos se esforzaban por encontrar la puerta de la casa de Lot para dañar a los dos varones celestiales. Porque ellos, no importa que estaban ciegos, ellos querían tener una cúpula sexual con aquellos ángeles. Tampoco vieron esa señal, que no era normal, que está bien que una persona le quedó ciego por cualquier circunstancia física, pero que todo, desde el más pequeño hasta el más viejo de Sodoma y Gomorra, quedaron ciegos, eso era una señal. No es normal que a la orden de esos dos ángeles, todos los varones de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos. Yo entiendo que las personas que viven en este tipo de vida tan depravada tienen que estar ciegos. No entendieron esa señal, y luego de sacar los ángeles a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra, hicieron, dice la Biblia, descender fuego del cielo. Fuego cayó del cielo con azufre, y todos los habitantes de Sodoma y de Gomorra fueron destruidos por el fuego de la ira de Dios. No entendieron. Los de Sodoma y Gomorra no entendieron la señal. Los judíos en Alemania, ellos no vieron la señal del peligro que representaba el partido nazis, que levantó vientos de racismo y antisemitismo. Antisemitismo, entiéndase, odio a los judíos, odio al pueblo de Israel. Y ese antisemitismo crecía. Y ellos se creían que ellos eran la raza aria, la raza perfecta. Y los judíos quedaron allí. Ellos no vieron la señal del peligro, se quedaron allí y fueron asesinados. 6 millones de judíos, por poco los exterminan a todos sobre la faz de la tierra. Tampoco los judíos que estaban en Italia vieron la señal cuando hubo una alianza entre Hitler y Mussolini, al que llamaban el Duce, que era el tirano de Italia, que ellos negociaron con el Papa Pío XII. Eso está en la historia. La expulsión de todos los judíos de Italia hacia los campos de concentración nazi de Treblinka, de Auschwitz y de todos esos campos de exterminio y a otros campos que ellos inventaron. Casi todos murieron por no haber visto la señal del peligro para ellos. Las cajetillas de cigarro dicen, se ha determinado que el fumar cigarrillo es nocivo para la salud, y sin embargo la gente la fuma. Sin embargo la gente bebe aguardiente, se daña los riñones, se daña el estómago, se daña todo. Tercero, en Armero, Colombia, un pueblo plagado de droga, de prostitución, brujería e idolatría, pero salvaje, perversión de todo tipo. Dios le envió misioneros por años para que se arrepintieran, pero no lo hicieron, sino que echaban a los misioneros, los golpeaban, los maltrataban, los apedreaban, saboteaban los cultos. Pero un día, el miércoles 13 de noviembre de 1985, a pesar de que el gobierno fue alertado por los vulcanólogos de que había una probabilidad o una posibilidad de erupción, ellos ignoraron la señal de los científicos. Y el volcán Nevado del Ruiz, oiga bien, hizo erupción, y unas 20,000 personas de los 29,000 habitantes del pueblo de Armero murieron por la lava del volcán del Nevado del Ruiz.
Ellos no atendieron la señal de Dios en los misioneros y su mensaje de juicio. Tampoco entendieron la señal que le estaba dando a través de la ciencia y los vulcanólogos. Alguno dirá: yo no creo, predicador, en ese Dios que envía juicio a los pueblos. Pues déjeme decirle, Dios no es un muñeco de piedra, Dios no es un pelele, Dios no es un payaso que la gente va a burlarse de él. Ni a nadie que le falte el respeto a Dios sale con la cabeza sobre los hombros. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. La Biblia dice que el que cae en el juicio de Dios, ¿quién lo librará de su mano? Él no es un muñeco. Él no es un muñeco de barro. Él es el juez de toda la tierra. Él es el soberano del universo. En Nepal murieron 10,000 personas por un terremoto que azotó a ese país de Nepal, allá en Asia. Un sábado 25 de abril del 2015, hace 4 años, estamos en el 2019. Pero lo que el mundo no sabe y lo que no transmiten los noticieros es que los cristianos evangélicos eran perseguidos en Nepal, eran encarcelados, eran cazados como animales y asesinados. Y un día antes, el día viernes 24, quemaron vivo a un pastor evangélico y todos se burlaban y disfrutaban del martirio de ese siervo de Dios que murió diciendo: Señor, haz justicia, y murió adorando al Señor Jesucristo. Y al otro día, el 25 de abril, un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió ese país y 10,000 blasfemos, 10,000 enemigos de Dios, del Evangelio y del Señor Jesucristo murieron. Ese pastor que murió quemado por esos asesinos, blasfemos y paganos fue la señal de Dios, pero no la atendieron. Yo soy un predicador serio, yo sé lo que estoy hablando. En la isla francesa de Martinica, en el año de 1902, óigame que se le paran los pelos. El volcán Montpellier expulsó una nube piroclástica que alcanzó una altura de más de 10 kilómetros de altura y una temperatura de más de 1000 grados de temperatura. Y que subió a esa altura, te estoy hablando de más de 10 kilómetros. Eran las 8 de la mañana de ese día jueves 8 de mayo de 1902, que destruyó por completo esa ciudad. Y esa nube piroclástica siguió avanzando hasta el mar y alcanzó a destruir los buques que estaban anclados en el puerto de Martinica. Entre esos buques estaba un buque llamado Roraima, que estaba cargado con nitrato de plata y explotó y mató a toda la tripulación. Óigame, más de 27,000 personas murieron. Solo un joven de unos 25 años que estaba preso se salvó porque el grosor de los muros de la cárcel lo salvó de morir quemado. Y a los días, 4 días después, fue rescatado. Fue el único que sobrevivió de aquel desastre. Pero ¿sabe algo? 4 días antes, miles de serpientes llamadas cabeza de lanza, serpientes muy venenosas, agresivas, y miles de serpientes de 100 pies gigantes. Ellos dicen que huyendo de los bosques de la falda del volcán Montpellier, dice que mordieron a todos los que se atravesaban en su camino y murieron más de 50 personas por causa de la mordedura de las serpientes y las picaduras de los 100 pies gigantes. 4 días después llegó la tragedia. Pero ellos no vieron la señal de las serpientes y de los 100 pies, porque no es normal que miles de serpientes y 100 pies gigantes bajen de una montaña hacia una ciudad. No es normal. Algo tiene que traer esto. Ese es un mensaje. La naturaleza nos habla, pero no entendemos.
Pero lo que provocó realmente el juicio de Dios allí en Martinica es que 5 días antes unos homosexuales de Martinica tomaron un cerdo y lo clavaron a una cruz y decían que ese cerdo era Jesucristo y se burlaban del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Murieron más de 30,000 personas. Ellos no vieron la señal de las serpientes ni de los 100 pies gigantes, pero la crucifixión de aquel cerdo, como si fuera Jesucristo, fue la causa real de la destrucción de aquel pueblo pagano. Así que no culpen a Dios, porque Él es un Dios bueno, que creó al hombre para que lo alabara, para que viviera en gracia y en paz delante de Dios y mutuamente. Es el pecado el que lo hace enviar juicios a la tierra, porque su condición de santidad hace que Él tome cartas en el asunto. Bendito, soberbios, altivos. Isaías 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. La otra señal fue el Titanic. ¿Qué es del Titanic? La tripulación de este buque recibió 7 señales, 7 llamadas de radio a su sistema de comunicación, 7 advertencias de buques que navegaban ese día 14 de abril de 1912. En las aguas del Atlántico frías. El día estaba despejado, aunque estaba frío porque había menos de medio grado bajo cero de temperatura. La señal de advertencia era que habían grandes icebergs, o sea, montañas de hielo, pero ellos no atendieron. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, incluso una señora oyó la transmisión, dijo: oye, hay peligro adelante. No se preocupe, señora, le dijo uno de los tripulantes, porque este barco ni Dios lo puede hundir. Eso fue lo mismo que dijo el capitán y el constructor del Titanic. Y por eso el capitán Edward no redujo la velocidad, que iba a unos 12 nudos de velocidad, que son equivalentes a unos 39, 40 kilómetros por hora. Porque ellos estaban sobrados. Ahí va esa infalibilidad de hierro, hasta que se tropezó con una montaña que le hizo un hueco de más de 100 metros. Y en 2 horas y algo, ese barco, ídolo de aquellos ingenieros y los tripulantes, inclusive de los pasajeros, descendió hasta hoy a 3.700 metros de profundidad en el mar Atlántico. Murieron 1.500 y pico de personas que se fueron a la eternidad, se perdieron por no atender. El hombre no entiende. Job capítulo 33, versículo 14 dice: sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Proverbio 29:1 dice que el hombre que es reprendido endurece su cerviz, o sea, aquí su cuello, su cabeza, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dios también hoy está dando señales a los pueblos para que se arrepientan de su mal camino, y para eso Dios ha enviado profetas a las naciones a advertir a los pueblos que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Pero entre los profetas también buenos, entre los verdaderos profetas, hay un chorro de charlatanes, hay un chorro de peleles y falsos, endemoniados, que andan engañando a los pueblos, y por culpa de esos falsos, entonces cuando viene un verdadero profeta, la gente tiene las murallas altas. Esos falsos tampoco van a escapar de la ira de Dios. Dios está llenando el mundo de señales, como dice Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. Quiero contar esto. Yo estaba en Buenos Aires, en Argentina, predicando, un lugar donde Dios pues nos envió a radicarnos. Yo estaba ahí en Buenos Aires y Dios me habló y me dijo: quiero que vaya a Venezuela
Y quiero que vayas a las islas del Caribe porque voy a mostrarte algo. Y yo vine, me regresé, fueron 9 horas de vuelo. Y cuando yo estoy en el avión desaparece. Y solo veo el mar. Y sobre el mar veo un elefante gigantesco. Ese elefante tenía sus 4 patas con 4 argollas de bronce, con cadenas de bronce gigantesca. Esas 4 cadenas de bronce iban a un poste de bronce gigantesco también en medio del mar, sobre el mar, y un gran candado sujetaba las 4 cadenas. Y allí en el avión Dios me habló y me dijo: quiero que veas lo que hace el avión y anuncia donde quiera que yo te diga que hables. El elefante, hermanos amados, era un gigante elefante. Él metió la trompa en el agua, comenzó a succionar del agua del mar hasta que la trompa del elefante se dilató de una manera tan tremenda que parecía que se iba a estallar, que se iba a explotar. Y de repente el Señor con voz quebrada me dijo: mira lo que hace y anuncia. Alabado sea el Señor. El elefante levantó la cabeza, sacó la trompa del agua y puso la cabeza y la trompa recta y soltó todo el agua que tenía en la trompa con una fuerza tan terrible que yo veía como los aviones caían, que yo veía como los edificios eran arrasados, las casas volaban como de papel, los camiones esos de carga grande que ustedes llaman patana, esos camiones inmensos volaban como si fueran plumas de pájaro, volaban y todo era arrasado. Bendito sea el Señor. Y después de esto yo veía como las aguas entraban por los pueblos, las aguas, alabado sea el Señor, entraban, inundaban los pueblos, y después que las aguas entraban lo que quedaban era multitud de cadáveres sobre las aguas. Y yo lloraba, yo no sabía, yo había perdido la noción de que yo estaba en un avión, yo estaba en un éxtasis espiritual, y yo empecé a temblar allí donde yo estaba y oí la voz del Señor que me dijo: mi siervo, dile al pueblo donde yo te envíe, ve a las naciones del Caribe, dile al pueblo que ese elefante que tú viste atado con cadenas de bronce, ese poste de bronce con un candado que la sujeta, es un huracán que mi padre tiene atado en el mar Caribe, esperando que el pueblo mío, que la iglesia se humille. Alabado sea el Señor. Que saquen la inmundicia de mi casa, que los pastores se santifiquen, que los altares sean limpiados. Que me dijo el Señor estas palabras: dile a mi pueblo que no quiero la política metida dentro de mi casa, que los pastores se aparten de la política, porque yo no llamé a los pastores a predicar política, yo los llamé a predicar la venida de mi Hijo Jesucristo. Yo llamé a los pastores a predicar el juicio que viene, el fin del mundo. Yo no llamé a la iglesia para estar haciendo proselitismo político. Yo no llamé a mi pueblo y los salvé y los lavé en la sangre de mi Hijo Jesús. Yo no levanté la iglesia para que fuera a estar caminando en caravana de política. Yo llamé a mi pueblo para que fueran luz del mundo y sal de la tierra. Dile a mi pueblo que limpien el altar. Alabado sea el Señor. Y tú, pastor, que me estás oyendo, tú que estás metido en política, si a ti te gusta la política, entonces entrega la iglesia a un hombre de Dios y ve a predicar tu política. Pero la iglesia no se puede mezclar con la política. ¿Cómo es posible? No se puede permitir ni al presidente de la república, ni a ningún alcalde, ni a ningún síndico, ni a ningún gobernador que se trepe en el altar y tome el micrófono de Jehová Dios de los ejércitos para hablar de política y para hablar de sus temas y hacer arengas políticas. El altar no es para hacer campañas políticas, el altar es para preparar a la iglesia en la santidad de la palabra, en el temor del Espíritu Santo, prepararlo para que se vayan al reino de los cielos. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor para siempre. Mira, hermano y hermana que me está viendo, si tu pastor o tu líder está metido en política, sal de ahí, salte de ese garito del diablo y vete a tu casa y busca a Dios de rodillas hasta que Dios determine dónde
¿dónde te va a poner? La Biblia dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos. No hay comunión entre la luz y la tiniebla, no hay comunión entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que milita en el evangelio no se enreda en los negocios de esta vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bendito sea Dios. Gente que no reparten un tratado a nadie, pero cuando hay tiempo de elecciones van a repartir panfletos y hacer campañas en la calle. Traicionero de Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando. Maldito el hombre que confía en otro hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Yo he estado de esta madrugada, vive Dios, orando porque Dios me habló. En la madrugada me dijo: habla, siervo, lo que yo te di. Y yo he estado recorriendo las islas del Caribe. Esta es la última República Dominicana. Esta es la última estación de mi travesía profética. Bendito sea el Dios para siempre. Los que andan profetizando dinero, los que andan profetizando bienestar, aunque el país esté enredado, aunque el país esté arrastrado con la idolatría, con las drogas, con la corrupción sexual, aunque las calles estén llenas de drogadictos, aunque las calles estén llenas de borrachos y sinvergüenza. Alabado sea el Señor. Eso es lo que está pasando. Porque en vez de estar perdiendo el tiempo apoyando, vote porque usted quiera votar, tiene derecho a hacerlo, pero vote y apártese de eso, no siga en eso. Bendito sea el Señor. Hay un mundo que se está perdiendo, hay un mundo que se lo está llevando el diablo. Hay gente que me están viendo ahora mismo a través de la pantalla del televisor. No todos están vendidos. Hay gente que damos la vida por el evangelio. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Yo vi luego ese elefante que brincó del mar, cayó en la tierra y empezó a temblar, a brincar, y la tierra temblaba y con la trompa hacía zanja, y yo veía cómo caían los carros, las casas caían por allí. El Señor me dijo: anúnciale, alabado sea Dios, que ese elefante también en la tierra es que simultáneo al terremoto viene un tsunami. El tsunami, bendito sea el Señor. Y yo estuve viendo que un geólogo está anunciando en España que estos lugares, Venezuela, Haití, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y esta comarca del Caribe está en peligro. Hay una amenaza de maremoto, hay amenaza de tsunami. ¿Qué estás esperando? Está hablando la iglesia, están hablando los verdaderos hombres y mujeres de Dios, está hablando la ciencia, está hablando CNN, está hablando Reuters. ¿Y qué pasa? Porque la gente está insensible, porque están como en los tiempos de Noé, bebiendo, fumando, bailando merengue, bailando bachata, bailando basura. Alabado sea el Señor. Mientras este mundo está a punto de ser tocado por la ira de Dios. Y Dios me envió a este lugar. Yo estaba en mi apartamento, yo iba a regresar a Argentina. Y el Señor me habló: vive Dios, que estoy en su presencia. Me dijo: ve a República Dominicana. Yo pensé que era yo que estaba hablando. Yo estaba durmiendo acostado en una hamaca en la sala de nuestro apartamento. Me habló la segunda vez, como que estaba medio claro la cosa ya. La tercera vez me habló duro con una autoridad. Yo salí corriendo, no tenía dinero. Cerramos el apartamento, vendimos el carro. No vinimos acá a República Dominicana, nos alquilamos un apartamento en Piedra Blanca de Bonao, estuvimos 3 meses allí. De ahí Dios me habló: ve a la capital. Me alquilé un apartamento en el Mirador de Santo Domingo y allí comencé y hablé con las organizaciones grandes de este país, las pequeñas también, los concilios, pero no atendieron. Pensaban: oh, muy bonito tu testimonio, pero nosotros estamos orando, no, aquí hay división. Mientras
mientras hayan iglesias divididas, mientras hayan pastores que no se hablan, mientras haya envidias y celos denominacionales, que no es otra cosa que el producto de vivir en la carne. Lo único que detiene esto es si la iglesia se levanta. Y yo no sé hasta cuándo vamos a estar acá. No sé hasta cuándo. Esta es la última isla del Caribe que estoy visitando. Dios me envolvió en un manto profético para venir acá. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Esto está lleno, esta nación, la nuestra, de brujería, de hechicería, de magia, de vudú. La corte india, la corte africana, Changó, Batalaye, Maya, Orún, Ochun, Ogún, Eleguá, Babalú, Ayeto, ese basurero está arrastrando nuestros pueblos. Mire, las naciones más idólatras y más paganas y más ocultistas son las naciones más arrastradas y miserables. Dios quiere darle una oportunidad. Dios le ha hablado, Dios me dijo: no eres el primero que vas a llevar este mensaje, siervo mío, pero eres uno de los últimos. Estando yo aquí el año pasado y empezando este año, hubieron temblores. Bendito sea el Señor. Estaba predicando en Colombia, estaba en Cartagena predicando. Alabado sea el Señor, en un estadio. Y Dios me habló y me dio que hablar estas cosas. Colombia también. Bendito sea el Señor para siempre. Y que venían las aguas, se iban a levantar en altos niveles y iban a ser pueblos arrasados por las aguas. Esos mismos días, en el año de 2013, la NASA, óigame, la NASA y un servicio científico, un departamento científico oceanólogo de Puerto Rico, descubrieron un volcán submarino en la isla de Granada, aquí en el Caribe, y que está muy activo, y que cuando ese volcán Jerry haga erupción, levantará grandes olas de tsunami. Yo no vine a jugar aquí. Yo no vine aquí para que me aplaudan, ni a buscar gente para que voten por mí. Yo no soy político, yo soy un profeta de Jehová Dios de los ejércitos. Y los pastores que le he predicado en las confraternidades aquí mismo, ellos me están viendo. Yo no estoy bajo en la tierra, camino por las calles con mi frente en alto. Nadie me puede señalar, nadie me puede decir que yo le quité algo. No predico por dinero, ando con mi esposa para arriba y para abajo. Sé lo que viene juicio, juicio por los pecados ocultos, juicio porque el altar está lleno de pecado. Juicio porque han destruido la esencia de lo que es la alabanza y la adoración al Señor. Hay iglesias donde están metiendo hasta el perreo, hasta el reggaetón y basura del diablo. Bendita sea la gloria del Señor. Hay gente en las congregaciones visitando brujos y haciendo cosas malas, metidos en pornografía, adulterando, fornicando. Hay gente dentro de las iglesias de Dios que salen embarazadas en un pecado y van y practican aborto. Asesina. El diablo te lleva si no te arrepientes. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso yo he venido a hablar esto. El Señor me dijo: dile a mi pueblo que estoy por enviar el avivamiento más grande que se ha conocido sobre la faz de la tierra. Y será el último avivamiento, porque en medio de ese avivamiento yo levantaré a mi pueblo, me dijo el Señor. Pero ve y dile a mi pueblo que antes de enviar un avivamiento de gloria, un avivamiento pentecostal, es necesario que venga un avivamiento moral dentro de mi pueblo. Que los altares se limpien, que los matrimonios se santifiquen y se unan y se consoliden. Basta ya de esos malditos divorcios, esas malditas ruinas de los hogares. Alabado sea el Señor. Me dijo el Señor: es necesario que los hijos obedezcan a los padres, que las esposas amen y respeten a los esposos, y que los esposos cuiden y protejan a sus esposas, que los pastores amen
a la iglesia, amen a todos, el que diezma, el que no diezma, el que tiene y el que no tiene, y que las ovejas, los miembros de la iglesia respeten a sus pastores, y los pastores tienen que santificarse, tienen que cuidar su testimonio, porque sin testimonio es como tener una limusina pero sin gasolina, no se llega a ningún lado. Y para concluir, por eso yo vengo de parte de Dios y sé que pronto nos vamos. Aleluya. Pero si en tu iglesia está ocurriendo esto y no hay un cambio, no dejan que en la iglesia se pare alguien a decir, así dice el Espíritu Santo, salte de ese cementerio, que te va a llevar el diablo a ti también. Si ya no se exhorta el pecado, donde el pecado se ha institucionalizado o se le ha dado una etiqueta de si se puede, entonces corre de ahí, porque Cristo está a la puerta. Es mejor hacer como Elías, correr y meterme en una cueva, en una montaña, a clamar hasta que Dios me saque de esa cueva, a estar metido allí en un cementerio, sepultado en una lápida congregacional, donde no hay avivamiento, donde no hay señales, donde no hay santidad. Bendito sea el Señor, donde no respetan al Espíritu Santo, donde la gente sube al altar, aleluya, y todavía está chateando. Los diáconos, las diaconisas llegan tarde, llegan a la hora que le da la gana, cuando el primero que tiene que llegar es el diácono, la diaconisa a la iglesia. Hay ayuno, no van, hay vigilia, no vienen, alabado sea el Señor. Hay un evangelismo por la calle, no están. Cuando se hacen vigilia, no está el pastor, la mujer del pastor, no están los diáconos, no está la diaconisa, no están los directivos. Entonces, ¿para qué demonios están allí? Tenemos que estar allí para dar ejemplo. El primero que tiene que estar de rodillas, arrastrado en el altar, es el pastor, de nosotros para abajo. Porque Gedeón dijo, haced como yo hago. Jesús dijo, hagan como yo hago. Ejemplo os he dado. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Los afanes, gente abandonando el evangelio para ocuparse de cosas materiales, cuando lo único eterno es el llamado de Dios. Es un consejo que yo le estoy dando. En estos 15 minutos quiero decirle algo que va a cambiar tu vida como cambió la mía. Yo me iba a ir, yo quería irme en noviembre y Dios me habló. Me dijo, enciérrate 3 semanas en ayuno, y me quedé ahí encerrado sin comer, sin beber agua, hasta que Dios me habló y me dijo que me quedara, que volviera, que tenía que predicar estas cosas. Y yo no vendo el mensaje, ni lo cambio, ni lo adorno, porque esto no hay que quitarle ni ponerle, esto está perfecto. El que le quita la Biblia, el Señor le quita su parte del libro de la vida, y el que le agrega, el diablo, el Señor le va a poner le va a agregar las maldiciones de este libro. Yo vi el cielo que se abrió, desapareció el cielo, apareció un trono como de cristal. Sobre ese trono había un personaje sentado, era un anciano, no se veía sus facciones físicas por la gloria que había, pero yo sabía que era un anciano, y todo el que conoce la Biblia sabe cómo se llama. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos, el anciano de día, el juez de toda la tierra. Y frente a él habían 7 ángeles de espalda a él. Cada uno tenía una trompeta de oro en la mano. Y aunque ellos estaban de espalda, el que estaba sentado en el trono levantó su mano derecha. Y ellos estaban de espaldas del trono y comenzaron a levantar aquellas trompetas. Y cuando ya estaban cerca de su boca, apareció otro personaje en un mismo lugar del cielo, en un paraje del cielo. Yo vi cuando pasó, estaba vestido de blanco. Sus vestiduras estaban bañadas de sangre. Alabado sea el Señor. En sus manos salían chorros de sangre. En su frente goteaba como una
regadera gotas de sangre, de su costado salía un río de sangre. Alabado sea el Señor. En sus pies salían como dos fuentes de sangre. Este personaje era sangre. Aleluya. Y cuando pasó, que me le vi la espalda, en la espalda tenía como unas cataratas de río de sangre, y por donde pasaba dejaba un rastro de sangre. Y cuando los ángeles iban a tocar aquella trompeta, ese personaje cayó de rodillas frente al que estaba en el trono, de rodillas, y levantó las manos y dijo así: Padre, aún no, dale un poquito de tiempo más a mi pueblo, porque todavía no está preparado. Hay mucho pecado en mi pueblo, hay desobediencia en mi pueblo, hay apostasía en mi pueblo, hay pecado oculto en mi pueblo. Están pisoteando mi sangre, están tergiversando la palabra. La apostasía ha crecido dentro de mi casa. Dame, Padre, esta oportunidad, dame un poquito de tiempo más, Señor Padre mío, para yo moverme con el poder de mi Espíritu Santo. Yo limpiaré mi altar, limpiaré mi casa, levantaré hombres y mujeres que me amen, que no se vendan, que no se dobleguen delante del dinero, ni de la fama, ni de los aplausos, ni de nadie. Santo, alabado sea el Señor. Y me dijo: y yo limpiaré mi pueblo con mi palabra, con mi fuego. Yo limpiaré el altar, sacaré lo que está oculto, sacaré pecados ocultos de años a la luz, y haré que salgan por la radio, por la televisión, aquellos impíos que han impedido el crecimiento del pueblo de Dios. Yo me moveré y te entregaré un pueblo santo, Padre mío. Eso lo oí yo en el cielo. Y la teología tiene ha conceptualizado mucho esto de la gracia. Pero para mí ese día se estableció firmemente en mi corazón el criterio verdadero de lo que es la gracia. La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es irme a una fiesta mundana el sábado y bailar merengue y beber cerveza y beber ron, y el domingo estar en la iglesia evangélica hablando lengua o en la misa católica. Para mí la gracia es que a la derecha del Dios Padre y Dios Todopoderoso hay un Cristo vivo, resucitado, ensangrentado, intercediendo día y noche por su pueblo. Esa es la gracia para mí. Y yo quiero vivir para mi Dios. Y yo me he ganado enemigos acá por la palabra. Hay muchos que me han dado la espalda, no importa. Pero Dios me es testigo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. No se deje involucrar en política, hermano. Y usted, pastor, cuídese. No deje que le lleguen esa gente. Vote porque usted quiera votar. Apoye el candidato que usted le convenga, que usted cree. Pero no hable de política dentro de la casa de Dios. La política dentro de la casa es un mensaje blasfemo. Dios quiere que el pueblo de Dios, que la iglesia se limpie, se santifique y prepárese, porque el rapto está a la puerta. El rapto de la iglesia está a la puerta. Cristo viene. Lo voy a volver a decir por si acaso alguien no oyó bien. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu dice a este pueblo de Constanza, lo que el Espíritu Santo dice a la República Dominicana. Dios ama esta nación. Dios ama este país. Y Dios no quiere que ese juicio venga. Dios quiere detener eso, porque Dios tiene poder para levantarse, como se levantó Jesús en el mar y reprendió los mares y reprendió los vientos. Pero los discípulos dijeron: Maestro, sálvanos, que perecemos.
Ellos reconocieron que necesitaban salvación y buscaron a Jesús. Es el tiempo de buscar a Dios. Pastor, es el tiempo de cerrar la iglesia a tanta aguaje, a tantos programitas sociales de la iglesia, a tantos programas que no dejan ningún fruto de eternidad, a una iglesia que tiene la esperanza de irse. Cerrar esos programas carnales y abrir la iglesia desde temprano para que el pueblo vaya a orar, a buscar a Dios, a interceder, a llorar por esta nación. Cuando yo pisé esta nación, este país se metió en mi corazón. Yo decía, Señor, yo amo este pueblo. Oh, porque el amor, hermano, es el canal por donde viene el poder de Dios. Sin amor no hay poder. Y una de las maneras más amplias y claras de expresar el amor es alertar a la gente que va en peligro. Hay peligro y Dios quiere levantar. Dios quiere levantar hombres y mujeres. Vuélvanse al altar, vuélvanse a los ayunos, a los matutinos, vuélvanse a los clamores, a las intercesiones, vuélvanse a las campañas, porque ahora no hay campaña. Lo que hacen organizar eventos carnales, conciertos de música, que lo que deje basura, que lo que hace conciertos para quitar el dinero a la gente, mientras la gente afuera se está perdiendo. Tenemos que recuperar las calles, tenemos que tomar las calles en el nombre de Jesús. Como dice la Biblia, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Vamos a conquistar este país. Los brujos no son los dueños de este país, no son los que practican el vudú, no son los ídolos muertos que hay que cargarlo al hombro. Nosotros estamos predicando a un Cristo vivo que se levantó de los muertos, sacudió el infierno, puso de rodillas a Satanás y al infierno y se sentó a la diestra del Padre. Ese Cristo está llamando a la iglesia, y ciertamente Dios está llamando a nueva gente que van a oírlo, van a obedecerlo, porque los que Él llamó en un tiempo, me dijo el Señor, le dieron la espalda. Lo llamó y lo engrandeció, y ahora lo traicionaron. Ahora no quieren que se diga, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. ¿Y de quién es la iglesia? La iglesia del Espíritu Santo. Él es el Ruach Kodesh, Él es el Paracleto, Él es el abogado, Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Quiero orar. Tú que estás descarriado, arrepiéntete, reconcíliate. Brujo que me estás oyendo, no dejes que el diablo te lleve. Tú puedes salvarte hoy. La sangre de Cristo está manando. Yo la vi allá en el tercer cielo, lo vi. Esa sangre está viva. Esa sangre corre como un río que va limpiando la inmundicia. Alabado sea Dios. Dios quiere sacarte de los altares del diablo y montarte en un altar de Dios, para que tú ocupes el lugar de muchos ministros traicioneros de la palabra de Cristo. Hay muchos homosexuales, lesbianas, prostitutas, delincuentes que no son del diablo, son de ustedes, son de nosotros, y tenemos que pastorearlos, pero hay que buscarlos, hay que salvarlos y hablarles la palabra de Dios. No podemos seguir predicando un evangelio a media para que la gente no se vaya, que se tenga que ir, el que de Dios se queda. Bendito por cada rebelde que se vaya, Dios va a mandar 100 mejores que se queden. Padre Dios, yo prediqué tu palabra. Yo te pido que tu mano gloriosa toque ese hombre, esa mujer que está allí. Sana la enfermedad, sánale allí. No le conozco, tú le conoces. Está frente a ti, Señor, no está frente a mí. Yo simplemente soy tu instrumento, soy un humilde predicador pentecostal. La gloria y la honra es para ti. Señor, sana cualquier enfermedad, cáncer, sida, liberta a los endemoniados, los que han sido trabajados por brujería y por hechicería. Rompe las cadenas, quita las saetas del diablo, Padre, retumba, Padre mío, las puertas del infierno, y declaro vida sobre aquellos
que han oído. Reconcíliate allí, pídele perdón al Señor. Tú que no conoces a Dios, Él te salva. Todo el que invocare su nombre será salvo. El Cristo vivo, la Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino aquí para darte vida, y vida buena, vida abundante. Sal del pecado, sal del mundo, muchachita. Escapa de la fornicación, escapa de las rumbas, de las parrandas, porque eso no te va a llevar nada. Lo que puedes parar en un hospital diagnosticada con SIDA, o asesinada o muerta en algún choque en la carretera por una borrachera. Busca a Dios. Cristo está a la puerta. Él te está llamando. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima un nuevo programa.